María Leticia. Bueno, ¿cómo están ustedes? Es nuestra última clase. Recordemos que nuestro tema es teología contextual. Eh, Eso ahora lo tenemos como Biblia y contexto actual. Eso lo precisa, porque a veces la gente no entiende bien, a veces piensa que contextual, claro, toda teología tiene que ser contextual, exégesis también es contextual, porque es desde el contexto de los textos originarios, desde el contexto de la cultura originaria, desde el contexto de los interlocutores en el mundo antiguo, eso también es contextual. Pero cuando hablamos de teología contextual, estamos hablando de la aplicación de la exégesis a las realidades de una comunidad o en establecer identidad de comunidades modernas, por lo menos post-Biblia, después del tiempo de la Biblia. En cierto sentido, toda teología es contextual. Toda teología, nosotros nos ubicamos siempre en los temas que a nosotros nos interesan. Por eso siempre hay que tener un poco de escepticismo, es una palabra correcta, tal vez un poco fuerte, pero hay que tener un poco de cuidado de realizar que la agenda de la reforma, la agenda de Martín Lutero y Calvino, no necesariamente es nuestra agenda, porque ellos vivían en otro tiempo. Ellos leen los textos para recibir respuestas de otro tiempo o de su entorno socio-religioso, donde, por ejemplo, la penitencia, ganar la salvación por medio de obras de monjes que hacían sus ritos para salvarse, autoflagelación, oración de una forma de sacrificio del cuerpo. Eso era el contexto en el cual ellos vivían, donde habían indulgencias, se pagaba indulgencias para la salvación. Entonces, cuando Martín Lutero lee el texto de Romanos, él busca en el texto, dentro de su contexto, respuestas. Bien sea que la respuesta que recibe la exégesis es universal, la exégesis es válida todo el tiempo, pero el énfasis que le pone Martín Lutero, por ejemplo, al individualismo, es un énfasis de Martín Lutero, es de su época, es del mundo del Renacimiento. En la Biblia hay énfasis en el individuo como persona, fuente de Dios, también lo hay en la Biblia, pero la Biblia tiene mucho énfasis en lo corporativo, en el aspecto de la comunidad. Entonces, a veces hay que no hay que perder eso. No nos vamos a convertir en alemanes del siglo XVII para conocer la Biblia. La Biblia es para todos y para todas en todas las épocas. Entonces, allí es donde la teología contextual nos ayuda. Voy a compartir pantalla. Sí, ahí es donde la teología contextual nos ayuda. Ahora veo que se me... está. Eh, entonces, vamos a hablar sobre la carta de Pablo a Filemón, una carta muy corta, una carta que la Reforma no le dio mucha atención. En la Reforma reciben atenciones las cartas grandes dogmáticas de Pablo, Gálatas, Romanos, tal vez Filipenses, mucho énfasis en salvación por medio de la fe para el individuo, pero la carta a Filemón es como una carta que, bueno, muy lindo, está allí, es parte del canon, pero incluso en esta carta ellos buscaban índices de la doctrina sobre la salvación por medio de la fe. Pero la carta en realidad es escrita desde un ambiente de justicia social en el tiempo de Pablo, donde Pablo tiene que bregar con el tema de honor y vergüenza en la casa de Filemón, donde hay la situación institucional de un esclavo que había huido de la casa, y Pablo lo ha encontrado, se encuentra con Pablo durante el tiempo de encarcelamiento, y ahí es donde dice Pablo, él se convirtió en mi hijo, lo engendré en la prisión, dice en griego, y ahora Pablo devuelve al esclavo al amo, que es Filemón, que es el amo cristiano, y por eso hay que leer la carta con cautela. Vamos a ver algunas cosas de la carta ahorita. Antes de ir a la carta misma, es importante desmantelar
o tal vez decirlo en forma más positivo, reconstruir nuestra idea del contexto de la carta, ¿ok? Eh, entonces, si hablamos de las cartas de Pablo, tenemos que pensar que las cartas de Pablo y toda la literatura en el mundo antiguo fue escrito dentro de una cultura oral. Muy poca gente sabía leer y escribir. Los que podían leer y escribir, e incluso cuando ellos escriben y cuando ellos leen los textos, su mentalidad no es la nuestra es, bueno, va cambiando, ha cambiado mucho por la internet, por la baja lectura del libro, todo eso, pero normalmente desde la Reforma, nosotros tenemos este concepto, este enfoque del libro. Vemos la Biblia como libro, tenemos la Biblia como libro, ahora va cambiando, tenemos el Internet también, entonces regresamos un poco al mundo antiguo por el medio de la tecnología, pero normalmente pensamos en la Biblia como libro, porque claro, la palabra Biblia significa libro, pero significa también rollo, ¿no? Eh, no solamente eso, pero nuestra forma de pensar y de adquirir conocimiento es mucho por la lectura individualista, la lectura personal, la lectura internalizada. Pero cuando vemos el mundo antiguo, vemos que mucha de la lectura era, no 100%, pero una gran parte era lectura externa. Había que oralizar el texto. El texto está escrito para ser oralizada. Por ejemplo, si vemos los manuscritos, de tanto ese es hebreo, el otro es griego, vemos que, por ejemplo, en los manuscritos no hay división de palabras, no hay puntuación en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos más antiguos en griego todo está en mayúscula. La mayúscula es la primera letra griega. Después los monjes desarrollaron el cursivo, el minúsculo. No hay puntuación. Ustedes pueden ver que está corrido. Esa es la carta de Pablo a los Corintios, Pros Corintios Beta, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Aquí está la palabra Paulos, Paulos, ¿no? Entonces, aquí se puede leer, uno puede aprender a leer esto. En los libros que tenemos del griego se separan las letras, las palabras, se escribe en minúscula usando capital al inicio de una frase, pero los manuscritos más antiguos son así. Los manuscritos más antiguos, cuando hay una palabra que se refiere a Dios o a Jesús, tienen una rayita sobre la palabra. Por ejemplo, aquí esta palabra es teta y segma, Theos, Dios. Entonces se abreva los nombres sagrados en muchos manuscritos antiguos y se pone una rayita arriba para que la persona sabe que esto es una palabra sagrada. Jesús, Dios, Señor, Curios, todas esas palabras hay ese aspecto de lo que llamamos la nómina sacra, los nombres sagrados. Hay un sistema de abreviación con la rayita arriba. Entonces, para leer esto, uno tiene que conocer la carta, porque no se puede leer de corrido, es muy complicado leer de corrido, porque no hay separación de palabras. Entonces, el texto mismo indica y implica una oralidad. Este texto fue escrito para ayudar la oralidad, no la inversa. Entonces, nosotros pensamos a la inversa. Nosotros tenemos algo escrito y bueno, hay que oralizarlo porque, claro, vamos a leerlo en voz alta. No, para ellos era diferente. Para ellos la lectura en voz alta es muy importante. Usted recuerda la historia de Ana, la mamá de Samuel, que está orando en el templo, está orando internamente, ¿no? Entonces el sacerdote piensa que está borracha. El sacerdote piensa que está borracha porque está orando sin sacar sonido. En nuestro tiempo es a la inversa, ¿no? Pensamos que la gente está borracho. Bueno, hoy en día con la internet, con los aparatos modernos, ¿no? Los auriculares en la oreja, no sabemos quién es borracho, quién tiene problemas mentales o quién está escuchando, ¿no?
pero anteriormente, unos años, décadas atrás, si uno ve a alguien hablando solito en la calle, uno piensa, pobrecito, necesita ayuda. En el mundo bíblico, cuando uno ora en el templo, ¿se recuerda la parábola del cobrador de impuesto, la parábola que narra Jesús? Tanto el cobrador de impuesto como el fariseo oran en voz alta. Los dos lo hacen así, no solamente el fariseo, es porque era normal orar en voz alta. Era parte de la cultura, es una cosa de la oralidad, ¿no? Entonces, eso es importante. La carta de Pablo, cuando llega a Filemón, estas cartas muchas veces fueron leídas en voz alta, también en el ámbito de la iglesia. Por eso vamos a ver que la carta inicia no solamente con un saludo a Filemón, pero también a Apfia, también a Aristarco, los que están, y la iglesia, dice Pablo, los escogidos, los llamados, la eclesia, que están reunidos en tu casa, le dice Pablo a Filemón. Entonces podemos imaginarnos en el mundo greco-romano, hay diferentes momentos, diferentes plataformas, contextos de lectura donde se lee las cartas en voz alta, ¿no? No solamente hay un sistema, hay diferentes sistemas, ¿no? Entonces, tenemos que imaginarnos, hay que cambiar nuestra forma de pensar. No estamos hablando de iglesia. Cuando nosotros pensamos en iglesia, a veces pensamos, bueno, los que son de denominación católica piensan en la iglesia, ¿no? El templo. Los evangélicos piensan también en el templo. Pensamos en iglesias, a veces por los cambios en nuestro tiempo, tenemos iglesias, mega iglesias. En el Nuevo Testamento no existía mega iglesia. Las iglesias eran pequeñas, y bien sea que se convierten 5,000 o tanto mil en hechos, pero se reúnen en, en las columnas allí, los pórticos del templo. Pero ¿cómo va una iglesia a reunirse en tiempos de Pablo? Es en las casas, ¿no? Ahora hemos encontrado arqueológicamente se han encontrado por la arqueología casas grecos romanas donde han derrumbado parte de las paredes dentro de la casa, haciéndolo un poquito más grande para acomodar a la iglesia. Ahora, allí hablamos de 40 o 50 personas, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de grupos de 200, 400. Hay que cambiar esa forma de pensar. Entonces, cuando la carta de Pablo llega entonces a Filemón, hay que pensar también que tenían sus reclinatorios, como se llama en latín, donde comían, ¿no? Donde tenían su comida, parte de la casa, y es una situación más chica, no tan amplia como nosotros pensamos, ¿no? Y hay que pensar que cuando se lee esa carta en voz alta a Filemón, que todos están escuchando, hay una situación allí de honor y vergüenza donde Pablo tiene que tener un poco de cuidado, quiere recomendar a Onésimo, el esclavo que se había huido, había huido, y quiere recomendarlo otra vez a Filemón, y tiene que tener cuidado cómo lo hace. El asunto de oralidad es muy importante. Vemos también que, por ejemplo, en nuestro tiempo hablamos de hombre de letras. Una persona de letras es una persona educada. En el mundo antiguo no necesariamente uno tiene que saber escribir y leer para ser una persona importante. Muchos de los gobernadores o reyes o gente importante no podían leer y escribir, por eso tenían sus secretarios. A veces los esclavos eran secretarios, porque escribir es una técnica, es una forma. Los que manejan el archivo del rey, ellos pueden leer. Por eso en el Antiguo Testamento usted ve que muchas veces el rey le pide al escriba, le pide al quien es el mayordomo de los archivos de la casa real, que lee el texto para el rey. A veces el rey no podía leer, pero es el trabajo del escriba, que es como un asistente técnico del rey, para la lectura. Por ejemplo, podemos ver que Pablo tampoco, Pablo puede escribir,
Pero Pablo no escribe muchas de sus cartas, él dicta sus cartas. La oralidad es súper importante. Es más, a más poder hay la palabra viva, la viva voz, la palabra presente y viva, que la palabra escrita. Pablo a los Corintios les dice, y los estoy escribiendo, pero qué ganas tengo de estar allí con ustedes, para hablar con ustedes. Algunos dicen que en mis cartas parezco muy fuerte, pero cuando voy allí dicen que estoy como medio tibio o medio, digamos, no tan fuerte, tampoco debilucho en mi expresión. Entonces, la presencia de la persona es muy importante, la autoridad de la palabra viva es muy importante. Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas al final de su carta, miren ustedes con qué letras tan grandes les escribo, les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Al final de algunas cartas, Pablo mismo escribe, ¿no? Para darle más autoridad, porque es el momento, pero el escriba estaba escribiendo. Después de dictar la carta, Pablo de su puño y letra añade su firma y unas palabras finales. En Gálatas lo vemos, en Colosenses lo vemos, en 12 Tesalonicenses lo vemos, en Filemón lo vemos también, donde Pablo dice, si Onésimo, el esclavo fugitivo, te ha robado o te ha dañado en algo, yo, Pablo, lo voy a pagar. Yo lo estoy escribiendo de mi puña y letra. Es como marcar, como una firma, como un comprobante. Aquí estoy diciendo que me puedes cobrar. Al final de la carta de Pablo a los romanos, vemos que eh, a Pablo, una carta muy larga, una carta muy técnica, vamos a ver al final de la carta que no era Pablo quien estaba escribiendo, Pablo estaba dictando. Cuando Pablo se va allí al baño, probablemente, al final de la carta, este tercio, que se llama tercio, decide incluir allí un saludo. Yo, tercio, que he servido de amanuense, lo saludo en el Señor. La costumbre de dictar cartas era común en el mundo grecorromano. Pablo también hace uso de lo mismo. Eso nos deja ver algo de la oralidad. Podemos ver también la importancia de escribir y no escribir en vidas de gente importante. A Sócrates, el gran filósofo griego, no dejó nada escrito. Es Platón, su discípulo, que escribe lo que hizo y lo que contó Sócrates. Aristóteles, el gran filósofo, muchos de los libros no los escribió él, son sus alumnos que hacen notas durante sus clases y los alumnos publican los pensamientos de Aristóteles. Jesús de Nazaret no dejó nada escrito. Hay un caso donde vemos que sabía leer y escribir porque lee el texto en Lucas 4, y entonces probablemente como chico de las aldeas en Galilea, él también cursó estudios con los rabinos que tenían escuelas pequeñas para los hijos de los campesinos. Entonces Jesús podía leer y también escribir. Vemos que cuando la mujer el único caso donde vemos que Jesús escribe, no sabemos qué escribió exactamente, hay conjeturas. Cuando traen a la mujer adúltera, dice el texto en algunos manuscritos que Jesús escribió, ¿no? en el suelo. Algunos manuscritos posteriores, muy jóvenes, los monjes pusieron que él escribió los pecados de los fariseos, de los líderes. Pero eso es una cosa espuria, es una conjetura. Entonces, este tema es muy importante para entender la carta de Filemón, el aspecto de la oralidad. Apenas 5% de la gente sabía leer y escribir. Ser letrado, hay que corregir eso, era ser parte de un oficio, ser parte del templo, por ejemplo, o pertenecer a una élite. Los grandes maestros no necesariamente sabían leer y escribir, ¿no? Eso es muy importante eso. Entonces aquí vemos algunos tinteros de Qumran. Recordemos que la comunidad del Mar Muerto de Qumran, ellos están allí desde un siglo antes de Cristo, más o menos hasta el año 70 después de Cristo.
Entonces aquí se encontraron diferentes tinteros para escribir. Vemos que Pablo también anda con sus pergaminos. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos están escritos en cuero, en piel de animal. Muy costoso los pergaminos. Entonces Pablo pide que le traen sus textos, que probablemente son textos de la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego probablemente, o tal vez en hebreo también, porque Pablo podía leer los dos, ¿no? Entonces, ese aspecto de las cartas, ese aspecto es muy importante. Podemos recuperar dentro de las cartas de Pablo. Hay personajes en las cartas, hay una narrativa, no sabemos todo que el contexto, pero es importante las cartas, hay que recuperar, redescubrir cuál es el tema. Hay huecos en nuestros conocimientos de las cartas, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, vemos que hay cosas que Pablo dice que no entendemos bien, porque ya le había escrito otra carta. Muchos piensan que 2 Corintios son 2 cartas que fueron unidas por los escribas. También hay una cuarta carta de Pablo que no se ha encontrado, que él menciona, si uno lee bien Hechos de los Apóstoles, uno lee bien Primera y Segunda de Corintios, parece que hay una tercera carta o una cuarta, porque si la segunda carta son 2 cartas, sería una cuarta, ¿no? Entonces tenemos que buscar información del Hechos de los Apóstoles, otros textos del Nuevo Testamento, tenemos que pensar cómo era la situación. Una situación importante, por ejemplo, es que no había forma de hacer cita en los manuscritos antiguos. Entonces, a veces Pablo parece contradecirse. Pablo dice, no es bueno que un hombre toque a una mujer. ¿Es Pablo que lo está diciendo o Pablo está citando a la gente de Corintio? Ustedes, algunos de ustedes dicen que no es bueno que un hombre toque a una mujer, pero yo les voy a explicar que está bien casarse antes de quemarte, ¿no? Eh, todos tenemos conocimiento, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pablo va a decir que no es cierto, ustedes de conocimiento tienen muy poco, ¿no? Porque Pablo enfoca mucho el amor es importante, el uso de los dones del Espíritu Santo. Entonces, a la iglesia de Corinto, Pablo le da duro, pero lo cita. Algunos dicen que no hay resurrección y Cristo no resucitó, es una cita. Entonces, así hay mucha discusión que a veces algunos piensan que algunos textos donde habla sobre la mujer son citas que él incluye de lo que pensaban los corintios, pero no voy a meterme en eso porque ya la semana pasada hablamos de eso y me va a tomar un poco de tiempo. Bueno, voy a pausar aquí porque voy a entrar en el tema de la retórica romana y después vamos a pasar para la carta de Filemón. Unas 2 preguntas puntuales que puedan tener, porque quiero tratar de tener un buen tiempito al final para rematar los temas que hemos hecho, preguntas sobre Filemón, pero también el tema de la teología contextual. Entonces, aquí, si hay alguien que tiene 2, 3 preguntas aclaratorias, así puntuales, no vamos a ir en argumentos, solo a preguntas aclaratorias para que podamos aprovechar el tiempo al final. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si hay cualquier pregunta aclaratoria por ahí. Bueno, parece que les dio miedo cuando dije solamente pregunta aclaratoria. Entonces, al final, al final pueden hacer más preguntas. Vaya también escribiendo sus preguntas en el chat box, tal vez en el cajoncito de comentarios. Vamos a seguir para aprovechar el tiempo, ¿no? Otro aspecto que es importante, entonces déjame recapitular para que no perdamos el hilo. Estamos hablando de la carta de Pablo a Filemón. La carta tiene su contenido que vamos a enlazar con el tema de justicia social en tiempos de Pablo y ahora teología contextual. ¿Qué significa para nuestro tiempo? Se trata de la esclavitud del tiempo de Pablo. En segundo lugar, estamos hablando sobre el formato de la carta. ¿Qué era la función de una carta? ¿Cómo se leía una carta? ¿Cómo se veía una carta? Y estamos diciendo que hay que entender
la mentalidad oral, la oralidad para entender la carta como obra literaria, como obra de comunicación, ¿sí? Ahora también hablamos sobre cómo Pablo escribía sus cartas, los manuscritos, el tema de los amanuenses, los escribas que escribían la carta. Ahora vamos a tocar el tema muy importante que para entender el contexto originario, exégesis, de las cartas de Pablo hay que entender la retórica greco-romana. Los greco-romanos escribieron muchos libros sobre cómo hablar en público, cómo persuadir a alguien, qué tipo de texto usar, qué tipo de ejemplos usar, cuál es la secuencia de argumentación. Y le daban nombre a cada estilo. Entonces, daban consejos. Si vas a persuadir a alguien sobre tal tema, tienes que empezar tu discurso de esta forma. Cuando has puesto de relieve tu tema principal, tienes que dar un argumento en contra del tema y contrarrestar el argumento del enemigo o del oponente. A veces enemigo, a veces oponente. Entonces tenían su secuencia. Eso llamamos retórica grecorromana. Libros como de Invenciones de Cicerón, Cicerón dice en castellano, la Anónima Retórica ad Herennium, la Institutio Oratoria de Quintiliano y la Retórica de Aristóteles son algunos de los libros más famosos de la retórica grecorromana. Y muchos han hecho investigación, su servidor también ha trabajado este tema mucho, de comparar las cartas de Pablo con el mundo greco-romano, con las pautas que dan Quintiliano, Aristóteles, Cicerón y otros, en cuanto a cómo armar un buen discurso, claro, para leer en voz alta, pero también escribiendo. Entonces, por ejemplo, la carta de Gálatas ha sido analizada en esta forma, casi todas las cartas, y también la carta de Filemón. Entonces, porque Pablo era un greco-romano. Pablo era rabino judío, pero era greco-romano. Pablo creció en Tarso, en Turquía, allí en Cilicia, una provincia allí donde ahora llamamos Turquía. Pablo creció, era ciudadano romano. Pablo dominaba el griego, dominaba el hebreo, el arameo y probablemente también el latín. Pablo era judío, pero greco-romano también. Entonces, no es raro pensar que Pablo hizo uso de la retórica greco-romana y reconocemos que en su propia forma Pablo maneja muy bien el esquema retórico de los greco-romanos, adaptándolo a sus tópicos en sus cartas, ¿sí? Una cosa importante de las cartas en el Nuevo Testamento de Pablo son cartas ocasionales. Ocasionales quiere decir Pablo escribe con a cierta ocasión. Hay preguntas sobre temas, quiere enviar un saludo. Pablo oye que hay confusión sobre un tema doctrinal. ¿Qué va a pasar con los judíos? ¿Van a salvarse o no? Entonces, si la salvación viene por medio de la fe, por medio de Jesucristo, ¿qué va a pasar con los que tienen la ley y no quieren aceptar a Jesucristo? Carta de Pablo a los romanos. La Santa Cena, hay un bochinche allí en Corintio con la Santa Cena, se emborrachan, comienzan a comer primero, los ricos comen su caviarcito, comen su comida rica, su comida deliciosa y cara, y los pobres están allí al otro lado, ¿no? Machucando su casabe. Entonces Pablo pone orden, Santa Cena, que es de esta forma. Hay todo un bochinche en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Uno se levanta a hablar en lenguas, el otro se levanta para contrarrestarlo, uno se levanta y dice, Dios dice, 20 se levantan al mismo tiempo. Entonces Pablo dice, tranquilo, que sean solamente 3 amigos y que cada uno toma su tiempo y que sea en consecuencia. Pero recuerden ustedes, eso de los dones es importante, pero no pueden estar orando en lenguas. Si un extranjero está allí, alguien que no conoce la iglesia, no entiende nada. Entonces Pablo va explicando los temas. Otro tema es que le dicen a Pablo que hay situación de inmoralidad. Hay un hijo allí que se escapó, está con la esposa del papá, con la madrastra. Pablo dice, eso ni siquiera los
paganos he oído que tienen ese tipo de bochinche y sinvergüenzura. Entonces, la carta de Pablo a los Corintios es muy ocasional, pero todas las cartas de Pablo en realidad, aunque pueden ser más doctrinal el uno que el otro, él lo escribe a un grupo determinado para contestar preguntas que ellos tienen o cosas que él ha oído que allí medio tienen problemas, ¿no? Son cartas también teológicas porque Pablo siempre trata de explicar el evangelio dentro del contexto de esa iglesia, ¿no? Y son de carácter retórico. Retórica quiere decir persuadir, persuadir. Entonces, hay diferentes formas de la retórica. No voy a ir muy de lleno en esto. Tienen diferentes nombres, ustedes lo pueden leer después tranquilamente. No lo voy a hacer para ir a, voy a mencionarlo después cuando estoy en la carta de Filemón. Solo quiero leer esto de un famoso exegeta que ya falleció, a Kennedy, uno de los primeros en aplicar la retórica al Nuevo Testamento. Él dice, bueno, allí hay algunos errores allí que no sé de dónde vienen, pero vienen de mí, pero no sé por qué. La interpretación del Nuevo Testamento mediante la crítica retórica. Si usted puede conseguir ese libro, sería excelente, donde él aplica la retórica a las cartas de Pablo. Una cosa importante es que Pablo nunca sigue la retórica griega en forma absoluta o la argumentación rabínica. Pablo combina argumentos rabínicos con argumentos greco-romanos, tiene su propio estilo, entonces hay que respetar eso. Entonces la retórica tiene que ver con cómo persuadir a alguien, cómo persuadir a alguien. Vamos ahora a la carta de Pablo a Filemón. La carta de Pablo a Filemón. Estoy haciendo un chequeo de tiempo aquí porque ya vamos aquí 10 para las 1. En mi caso, vamos hasta las 2, ¿no? Entonces tengo un poco de tiempo, pero voy a ver. Le voy a pedir si usted puede tener abierto la carta de Pablo a Filemón, si le puede tener abierto allí en una Biblia impresa o en su teléfono o en su compu, ¿no? Puede tener abierto para que pueda seguir el hilo. Y voy a pedir si alguien puede leerme toda la carta, por favor. No sé quién se anima. Es su chance de leer aquí en público el grupo. Voy a dejar de compartir un ratito así para que podamos ver. No sé quién se anima a leer la carta. Y tal vez leerla en Reina Valera de 60 o la contemporánea. Ya vamos a ver traducciones más dinámicas como TLA, Dios habla hoy, pero ahora para el inicio, leerlo en Reina Valera, tal vez. No sé quién se anima. O hay que ir al dedazo. ¿No me escuchan? ¿Alguien me... No me están escuchando? Oh. Uy. Ahora sí, ¿me escucha, hermano? Ahora sí, yo le Sí, escucho.
Sí, ahora sí se restableció el audio. Buen día a Ah, todos. sí, es que apagué el micrófono mío ahorita, pero ahora estaba abierto. ¿Hasta cuándo ustedes me escucharon? ¿Me escucharon cuando hablé de retórica o no Todo, alcanzaban? todo, todo, profesor, Todos, nos todos. escucha, solamente que no podíamos hablar. Así es. Ok. Ajá. Sí, no nos Pensé que dejaban tenía que hablar. repetir todo. Bueno, gracias a Dios. Ok, ¿quién va a leer Filemón? A ver, hermano, voy a leer Filemón. Gracias. Ya, así dice la palabra. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo la pagaré, no, yo lo pagaré, por no decirle que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo, de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutación y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No se escucha el Gracias, audio. hermano. Ya, Amén. ya, listo. Sí. Bueno, vamos a ver otra vez aquí la carta. Eh, Vamos a ver, aquí hay que compartir pantalla. Aquí está bien. Mientras yo voy hablando, me gustaría que usted vaya pensando en estas preguntas. Filemón era un buen amo, un buen amo. Pablo aprueba la esclavitud.
Onésimo tenía razón de huir. Hay un mensaje de emancipación en la carta de Pablo a Filemón. Emancipación en este caso quiere decir un mensaje sobre la liberación de las personas como esclavo, de no tenerlos como esclavizados. Eso es, estoy usando la palabra emancipación en esa forma técnica. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Las cartas greco-romanos tenían una estructura muy particular y muy conocida y muy estereotípica. Había una introducción siempre donde había un saludo del destinatario al destinatario, ¿no? Había siempre también muchas veces una referencia a los dioses. Gracias a Júpiter que me ha dado salud, gracias a Afrodisiaca o a Atenas, eso era muy normal. Después había el cuerpo de la carta. El cuerpo de la carta también habían ciertas pautas a veces. Si es una carta argumentativa, de persuasión, hay diferente en el mundo greco-romano, en la retórica greco-romana, hay diferente tipo de literatura. Ellos definían diferente tipo. Por ejemplo, si uno quiere dar evidencia en la corte, es un tipo de literatura retórica. Si uno quiere animar a un pueblo para que hagan tal cosa, es otro tipo. Si son cartas más individuales. Entonces, no voy a molestarles con toda la parte técnica de esto, porque eso no tanto nos ayuda en este momento. Sería un curso más avanzado sobre la retórica greco-romana y el Nuevo Testamento, que también es muy interesante, pero ahora solo para un poco probar, palpar un poco, probar un poquito de lo que es la carta de Filemón y su forma. La carta tiene una introducción, la carta tiene el cuerpo de la carta, que es la parte principal de la carta, y tiene una clausura. Fíjese usted bien en la introducción y fíjese usted bien en la clausura. Voy a pedirle a alguien que lee otra vez 1 hasta 3. ¿Alguien puede leerlo? Solo 1 Sí, hasta profesor. 3. 1 hasta 3. Filimón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos nombres hay en ese texto 1 hasta 3? ¿Cuántos nombres ve usted ahí? 1, 2, Apia, Arquipo, Filimón. 3. Nos falta. Versículo Timoteo. 1 hasta 3, ¿cuántos nombres hay? Timoteo. Timoteo. Nos 4. falta una más. Pablo. Sí, la hermana Jael dice 5. ¿Por qué? Nos falta Pablo, ¿no? Entonces, 5 nombres, ¿ok? Leemos 21 hasta 25. 21 hasta 25. Que otra persona lo lea ahora. Tal vez la hermana Jael pueda leer, no sé. La veo aquí en mi pantalla. Solo que yo uso la antigua versión, la 1909. Está bien. Va a tener más o menos lo mismo. Estoy bromeando. Está bien. Sí, está bien. Lo puede leer. Sí, por favor. Sí. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Y asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aparte del Señor Jesucristo, que aparece mucho en esta carta, es una carta muy corta, hay mucha referencia a Cristo, ¿eh? ¿Cuántos nombres hay? No contemos a Jesucristo porque ese es otro 5. nivel. 5. 5. Él comienza su carta con 5 nombres y termina su carta con 5 nombres, ¿no? Eso es deliberado, lo ha pensado. Entonces, hay algo en la carta, disculpe tengo esta planilla ya hecha con el griego ahí, pero ya les voy leyendo. No se preocupen con el griego, leen el castellano.
Fíjense en las palabras que él usa en 1 hasta 3, versículo 1 hasta 3, son palabras de familia, palabras de solidaridad, ¿no? Entonces, Timoteo habla, Pablo es prisionero de Cristo, vamos a ir a eso, prisionero por causa de Cristo se puede traducir. Él dice, Timoteo es Adelfos, hermano. Hay alguien allí que es, Timoteo también es el hermano Timoteo, a nuestro querido amigo, y la palabra amigo se puede traducir con amado. Entonces, esa palabra a nuestro querido amigo en griego dice agapeito. Muchos de ustedes conocen la palabra agapao, ¿no? Agape, el amor agape. Ese es el sustantivo personalizado. La persona amada es agapeito. Entonces, a mi querido amigo, a mi amado y colaborador, el que trabaja junto conmigo, a Filemón. Ahora va a hablar de la hermana, va a hablar de compañero de armas, va a hablar en tu casa. Entonces, muchos han dicho que Pablo ubica la carta dentro del ambiente familiar. Y vamos a ver que en toda la carta, el tema de que somos familia, Onésimo es hijo, Filemón también es hijo de Pablo. Hay un ambiente que Pablo crea en la carta dentro del ambiente familiar cristiano, la iglesia como familia. Y es de esa actitud donde Pablo hace una petición, ¿no? Entonces, Filemón 1 hasta 3. Entonces, el ambiente familiar habla de la iglesia también. Iglesia, los que son llamados, es un ambiente de grupo, es la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces allí vemos el aspecto doméstico. No es una iglesia donde tienes que ir muy lejos, no es una iglesia de gente que no conoces, no, es el grupo que se reúne en casa de Filemón. Filemón como padre de familia, también espiritualmente es como si fuera padre también de esa familia que se reúne en su casa. Pablo incluye quienes están con él y incluye quienes están con Filemón, ¿no? La pregunta que siempre se ha hecho sobre esta carta, ¿es pública o es privada? Por un lado es privada, pero por otro lado Pablo incluye a Apfia y a Aristarco. Muchos piensan que Apfia y Aristarco era una pareja. El texto no lo dice directamente, pero se puede concluir, es una mujer y un hombre, y él los menciona juntos. Entonces hay gente que dicen que probablemente eran una pareja que Pablo conocía, que estaban allí en la casa, en la iglesia, en la casa de Filemón, ¿no? Entonces la retórica se ubica dentro del ambiente familiar, ambiente de colaboración, ambiente de solidaridad. Eso es muy importante. Ahora sigue 4 hasta 7. Es lo que llamamos un captatio benevolente, significa captar la atención en forma de benevolencia. Es como juntar a miel, decimos en algunos idiomas, juntar miel en los labios de alguien, halagar a alguien, decir cosas buenas de una persona antes de llegar al meollo, a la parte principal del texto. Entonces, en el mundo greco-romano habían consejos de los retoristas. Cuando vas a tocar un tema, primero tienes que hablar, decir las cosas buenas de la persona primero. Si vas a tocar un tema muy difícil, entonces primero diga las cosas buenas. Eso también hoy en día decimos, ¿no? Cuando se habla sobre la retroalimentación, diga primero lo que es bueno y después puedes decir lo que no es tan bueno, ¿no? Entonces, eso le llamamos en latín captatio benevolente. Era un recurso literario retórico muy conocido en el mundo greco-romano. Eso no quiere decir que las cosas que él está diciendo no son verdad. Son verdad, pero deliberadamente él apela a esas cosas, ¿no? Él ha podido empezar su carta y decir, mira, Filemón, tú eres amo de esclavos y te escapó un esclavo y mira, no lo trataste bien, yo le voy a enviar, acéptelo. Pero no, él comienza la carta saludando, abriendo el camino, la iglesia que está en tu casa, el hermano, la hermana, colaborador, amigo, iglesia en tu casa. Y ahora va muy lentamente
con un aspecto muy cariñoso, muy amable, le dice, doy gracias sin cesar a Dios, recordándote mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe. Habla bien de Filemón. Filemón es muy conocido por su caridad, es muy conocido por su fe. Filemón ha ayudado a los santos, ¿no? Los que creen en Cristo, ¿no? A fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros. Entonces, apela al cristianismo, apela al evangelio, apela al ser discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, por eso se llama un captatio benevolente. La función del captatio sirve para abrir el camino, ¿no? El captatio expresa verdades, pero con un motivo retórico. El motivo por la carta es persuadir a Filemón que haga lo correcto. Entonces, entra en una forma suave, diciendo cosas buenas de él, premiándolo, elogiándolo. El captatio a veces exagera las virtudes en el mundo greco-romano, pero no necesariamente Pablo exagera, ¿no? Está mencionando las cosas. Entonces, suaviza la comunicación. Entonces, el propósito es de establecer una buena relación con el interlocutor. Una relación buena, recordar que yo te quiero, yo te amo, yo te respeto. Y ahora va a venir, bueno, él habla de las virtudes de Filemón, ¿no? De caridad, las buenas acciones, de las oraciones, y todos esos temas que él tiene acá van a regresar después, ¿no? En otras partes de la carta también va a mencionar buenas acciones, oraciones, amor, ágape, comunión, koinonia. El corazón de Pablo es un tema muy importante. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Bueno, vamos a verlo después, porque ya va a aparecer algunas veces donde él habla sobre la parte interna de él, ¿no? Habla sobre sus entrañas. Algunas traducciones dicen sus entrañas, pero les voy a mostrar después. Entonces, esos temas son temas que menciona acá y aparecen después también, ¿no? Resalta la fe y la caridad de este hombre Filemón. Ahora en el 8, él va a decir, por lo cual, ¿por qué? Porque eres un hombre caritativo, porque eres un hombre de fe, porque todas las cosas buenas que yo he dicho a ti, te he dicho, ahora te voy a pedir algo en base de eso. Aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. La palabra caridad otra vez. Eres tan caritativo, eres tan persona de amor. Bueno, si eres tan persona de amor, yo apelo a ti, no voy a ordenarte como puedo hacerlo como apóstol, pero te voy a pedir en base de la caridad que tienes, ¿no? Y ahora Pablo va a apelar, Pablo ya ha dicho al inicio que es prisionero de Cristo. Ahora Pablo va a apelar un poco, va a hacerse vulnerable y va a decir, yo Pablo, yo soy anciano y además ahora prisionero. Este viejito, anciano, prisionero te quiere pedir un gran favor. Ese viejito, anciano, prisionero que ha dado su vida y su libertad por la causa de Cristo. Tú que eres tan persona de fe, tú que me han dicho que eres hombre que ayuda a la iglesia, hombre de fe, hombre de caridad. Bueno, si eres hombre de caridad, si eres hombre tan unido con la fe cristiana, vas a tomar en cuenta que yo estoy sufriendo por la causa de Cristo, yo soy ancianito y por eso yo te voy a pedir un favor. Y mira el favor que le va a pedir. Te ruego en favor de mi hijo, la palabra de familia otra vez. Y claro, esto viene con una sorpresa muy grande para Filemón, porque tiene que imaginarse Filemón escuchando quien lee esta carta, ¿no? Muchas veces la persona que llevaba la carta leía en voz alta. Y Filemón pensaba que Pablo va a pedir otra cosa, pero por su sorpresa, Pablo dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo,
que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Pablo menciona el nombre del esclavo fugitivo que se fue de allí huyendo. El nombre Onésimo significa útil. Pablo hace una referencia al nombre, un juego de palabras. Pero es un juego de palabras muy profundo porque yo he estado investigando esta carta ya por muchos años y lo último que estoy descubriendo es que en el mundo greco-romano, ya lo sabía por un tiempo, pero lo último que estoy llevando a la mesa para esta conversación de Filemón es que la palabra útil era una palabra muy cargada. Era una palabra que se usaba para los esclavos en el mundo greco-romano y esa utilidad era comercial, pero también era una utilidad sexual. Se abusaba de los esclavos, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, para ti como dueño de esclavo, antes en el mundo, cuando eras cristiano, este hombre era útil para sacarle provecho comercial, para sacarle provecho de su servicio, pero tal vez también hay un elemento ahí de sexualidad que Pablo está sutilmente refiriéndose, y Pablo dice, ahora va a ser útil, ahora en el Señor, ¿no? Para ti y para mí, que es otro tipo de utilidad. Le dice, te lo devuelvo a mi propio corazón. Aquí tenemos la palabra splancna, que significa propio entrañas, ¿no? En el 1909 va a decir entrañas, tal vez, que entrañas de adentro. Traducciones modernas lo traducen con corazón, porque para nosotros se refiere al corazón, pero en el mundo de antiguo, la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el sentimiento está en las entrañas. El pensamiento está en el corazón, muchas veces, ¿no? Entonces, pienso con mi corazón, pero siento con mis entrañas. El corazón también es centro de emoción, pero las entrañas son muy importantes como símbolo de sentimiento. Para que me sirviera en tu lugar. Figúrense que este esclavo va a servir a Filemón en lugar de Pablo. En estas cadenas por el evangelio. Repite otra vez, para que me sirviera en tu lugar en estas cadenas por el evangelio. Onésimo está sirviendo a Pablo en la prisión, algo que Filemón no puede hacer. Onésimo es de el mismo nivel. Entonces Pablo pone en un nivel igual al esclavo y el amo dentro del evangelio, ¿no? Eso es impresionante. Entonces, dado que las virtudes de Filemón ya existen y son operativas, 1 hasta 6, Pablo saca una primera conclusión. Por eso, dice el texto, yo te pido ayuda. Por eso yo te pido, en base de lo que es la unión que tenemos en Cristo, en base de quiénes eres, Filemón, te voy a pedir ayuda, ¿no? Entonces, Pablo hace la petición del 10 hasta 16, él dice las motivaciones que tiene para hacer la petición. El texto está muy bien pensado. Los primeros versículos de esta parte refieren a Onésimo primero, 10 hasta 13. Vamos a verlo, 10 hasta 13. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que era inútil, pero ahora es útil, te lo devuelvo a ti, ¿no? Es como si estoy enviando mi propio corazón, ¿no? Entonces está hablando de Onésimo. Cuando vamos a la segunda parte, desde el 15, va a hablar sobre Filemón, ¿no? Déjame ver si lo tengo. Ya va a venir después. Lo tenía. Voy a hablar sobre. Aquí está. No, parece que no puse. No puse. ¿Alguien me puede leer 15 hasta 16? 15 hasta 16, por favor. Dice así, hermano, porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Impresionante, impresionante y muy fuertes las palabras.
no solamente recibirlo como hermano espiritual, pero en la carne, en la realidad de la institución de tu casa, ¿no? Algunos lo traducen como recibirlo como hermano y como ser humano, hermano en Cristo, pero como ser humano. Otros exegetas lo interpretan, yo pienso que tiene que ver en la carne, en las instituciones humanas. No solamente lo vas a recibir como hermano en Cristo y lo vas a seguir tratando mal, pero va a haber un cambio en tu relación con él, también en la carne hay que haber un cambio. Entonces Pablo no dice explícitamente que hay que liberar a Onésimo de la esclavitud, pero las cosas que dice son tan fuertes, exige de Filemón algo increíble, exige que dentro de las relaciones de la casa haya un cambio en la actitud de Filemón con Onésimo. Entonces por eso tan fuerte la carta, ¿no? El versículo 16 consideramos de ser la llave hermenéutica de la carta, al menos yo personalmente y otros. El versículo 16, además de la relación con Cristo, es la que marca en último término cómo deben ser las relaciones entre los cristianos. Esta es una de las claves hermenéuticas de la carta. La relación que uno tiene con Cristo Jesús cambia la propia identidad. Y esto tiene también reflejo externo. No es suficiente decir somos hermanos en Cristo y yo te trato mal, como trabajador, como colega o lo que sea en la comunidad, ¿no? Pablo vincula, Pablo no quiere un espiritualismo así de palabras, así de simbolismo, hermano, que el Señor te bendiga, pero no hay cambios en la relación práctica, real y concreta entre los hermanos, ¿no? De hecho, la relación básica que debe darse entre los miembros de la comunidad cristiana es la regida por la caridad, por el amor. No, eso no quiere decir que no hay diferencia de roles, eso no quiere decir que hay gente que tiene autoridad y otros no, eso no es el punto. El punto para Pablo es que a base de todas las relaciones jerárquicas que puede haber, que pueden haber, hay esa base del evangelio, que somos iguales delante de Dios, y la caridad cristiana, el amor cristiano. Otra cosa importante de esta carta es que es muy cristológica, es muy cristocéntrica. En una carta muy corta, Pablo menciona a Cristo Jesús o a Jesucristo o a Señor o a Cristo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11, 12 veces. En Cristo, usa Cristo, Señor Jesucristo. Aquí no lo tengo en español, pero aquí está diciendo cerca de Señor, que es cerca de Jesús, Señor, ¿no? En Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, de Cristo Jesús. La carta comienza con Cristo Jesús, ¿se recuerdan? Al inicio de la carta, ya me pasé por ahí. Ya. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. La carta termina. Al final de la carta, como hemos leído, también habla ahora también de Cristo Jesús al final de la carta, ¿no? Entonces, la carta está muy bien pensada. Es una carta, aunque es un tema sobre la esclavitud, es una carta muy cristológica. Por eso la crítica ha sido de que en la Reforma y después no se le ha dado mucha vigencia a la carta porque se ha dicho que no es una carta teológica, pero es una carta teológica. Es teología contextual de Pablo. Entonces, veamos un poco los roles de Pablo y Filemón en la retórica de este texto. Pablo es prisionero de Cristo, anciano prisionero de Cristo, ¿no? Versículo 1 y 9. El estatus de Pablo es el de una persona que no se puede valer por sí mismo. Pablo se hace vulnerable, aunque tiene autoridad, se hace vulnerable. Esta condición se suma a la relación que intenta establecer con Filemón. Filemón es amigo, amado, colaborador, hermano. Tenemos unión, koinonía. Disculpe que esta tampoco está en castellano. Koinonía, aquí se dice koinon. Koinon significa colaborador, colaborador. El que está junto, ¿no?
Viene la palabra koinonia, ¿no? El que está. Hermano, ¿no? Entonces, allí es la función de Pablo. Aunque Pablo tiene autoridad, Pablo se hace humilde y le dice, te quiero pedir un favor, te quiero pedir un favor. Hay un juego de palabras que ya mencioné con el nombre de Filemón. Ustedes pueden leer. Hay Onésimo. Onésimo significa útil. Pablo hace un juego de palabras. Ahora va a ser útil, ¿no? En Cristo es otro tipo de utilidad. La actitud de Pablo frente a la esclavitud es un tema importante. Algunos han dicho que Pablo parece no condenar la esclavitud. La esclavitud era muy parte del mundo greco-romano. No era racial, porque había gente, digamos, los greco-romanos tenían esclavos de su mismo color, de su misma raza. A veces eran gente de África o de otras partes, extranjeros, pero muchas veces su misma gente. Los judíos también tenían esclavos, también su misma gente. El punto de los esclavos es que a veces había un trato humano a los esclavos. Hay esclavos que eran dirigentes, que eran manejadores de haciendas. Hay esclavos que eran secretarios, ¿no? De los hacendados, que podían leer y escribir, eran muy educados, ¿no? Algunos esclavos. Pero también había una esclavitud muy cruel, ¿no? Frente a los esclavos. Los esclavos que huían de su maestro, de su dueño, cuando los regresaban, recibían un castigo muy grande. Por eso es interesante que Pablo no le pide a Filemón que castigue a Onésimo, pero le dice trátelo bien, ¿no? Es muy interesante. Manutención significa liberar a los esclavos. Aunque uno dejaba ir a un esclavo oficialmente, hay ejemplos en el mundo greco-romano. Si uno dejaba libre al esclavo, quedaba como esclavo trabajando. Entonces, firmar una carta, decir eres libre, no significaba nada. Podría ser que el esclavo seguía, pues no tenía otro trabajo o se le pagaba muy mal después. Por eso tal vez que Pablo no pide la liberación oficial, pero pide un cambio en la relación, ¿no? Eso podría ser. Entonces, la declaración emancipatoria de este texto está en 15 hasta 17. Tal vez para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como un hermano amado. Así que si me consideras tu compañero, versículo 17, recíbelo como si fuera yo mismo. Entonces, muy fuerte la petición de Pablo. Ahora viene... Ahora viene la retórica de Pablo. Él ha pedido a Filemón en una forma muy linda, pero ahora le va a decir a Filemón, entre comillas, mira, ojo chico, yo en realidad te puedo decir hacerlo, ¿no? Porque tú me debes a ti mismo. Tu salvación, yo fui quien te evangelicé. Yo fui quien te traje a Cristo. Yo te puedo ordenar porque yo soy apóstol, pero no lo quiero hacer. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, koinon, unido a ti se tradujo acá, acógele como a mí mismo. Si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo, aquí es un error, ponlo a mi cuenta. Aquí dice, yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño, yo te lo pagaré, pero no recordarte deudas para conmigo. Algo pasó con el texto, pero no quiero recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes. Tú mismo me debes. Muy fuerte. Yo te puedo pedir hacerme este favor, pero te lo pido como hermano, pero recuerde que me debes a ti mismo, ¿no? Alivia mi corazón, mis entrañas, otra vez, en Cristo. Entonces Pablo, en vez de ordenar a Filemón, la carta es muy suave, retóricamente, pero hay que leer entre líneas. Entre líneas le está diciendo, hágalo. Es como el maestro de la clase que dice, bueno, pienso que es bueno si podemos empezar ahora. El maestro está diciendo, vamos a empezar ahora. Ya voy terminando, hermana, y voy a dar chance para preguntas y comentarios. Déjeme, ya estoy terminando casi. Vamos a abrir el espacio. Sí, gracias. Entonces, es una pregunta, es una petición suave,
pero fuerte, ¿no? Como es fuerte. Entonces ya hemos visto esta parte. En 1 Corintios 7 también vemos que Pablo no quería ir en contra del mundo greco-romano explícitamente para que el cristianismo no recibiera mal nombre. Entonces Pablo está muy preocupado de que los greco-romanos no piensan que el cristianismo es otro movimiento que va a destabilizar la comunidad. Pero tanto en cuenta tanto de la mujer como de los esclavos, Pablo incluye en el evangelio. Pablo deja que el evangelio mismo sea quien rompe estas actitudes e instituciones que no son del evangelio, ¿no? En 1 Corintios 7, 20 hasta 23, cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. Fuiste llamado cuando eras esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Aquí vemos donde Pablo acomoda la institución para no causar ruido en el mundo greco-romano. Pero Pablo dice, aquí es interesante, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo. Pablo dice en realidad que el dueño del esclavo y el esclavo en Cristo son iguales, ¿no? Pero lo dice en forma un poco escueto, en forma un poco sutil, ¿no? Entonces, no se hagan esclavos de los hombres, ¿no? Es un texto muy interesante. Bueno, voy a terminar solo diciendo que este texto se puede aplicar en el mundo moderno. Hay esclavitud moderna, sabemos de la esclavitud transatlántico, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, pero hay esclavitud moderna en diferentes formas. Y en el PowerPoint, ustedes vamos a hablar sobre esto ahora juntos. Voy a dejarlo acá. Y voy a dejar estas preguntas antes de ir a una conversación. La hermana Natalia tenía la mano para una pregunta primero. La pregunta es, ¿quién es nuestro Onésimo en nuestro tiempo, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Cómo y dónde nos comportamos nosotros como Filemón? ¿Cómo puede ser que Filemón era dueño de esclavos y los esclavos no eran cristianos? Era normal en ese tiempo que todos se convirtieran a la religión del dueño, del amo de casa. ¿Por qué salió Onésimo de la casa? Muchas veces la literatura greco-romana nos deja ver que la gente huía porque se les trataba muy mal. Los esclavos que se trataban bien, que les trataban bien, no huían muchas veces, pero sí los que se les trataba mal. Claro, la esclavitud siempre es pésima y mala, pero habían dueños que trataban bien a sus esclavos. ¿Qué podemos hacer para contribuir a la liberación y aceptación de los ninguneados dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia y dentro de la comunidad? Yo pienso que la carta de Pablo a Filemón tiene un gran mensaje. Esa imagen que usted ve allí de un hombre de color moreno es una imagen que los abolicionistas en Inglaterra hacían medallones, vendían estas medallones para pelear en contra de la esclavitud en Inglaterra, en el tiempo colonial, y dice el texto de Filemón, ¿acaso no soy un ser humano y un hermano? Entonces ellos usaban la carta de Filemón para concientizar al mundo europeo que tenía todavía esclavos. Entonces, la carta de Pablo a Filemón, ¿qué nos enseña desde la exégesis? Pero ¿qué podemos aprender para nuestras comunidades, para la justicia social? Entonces, ahí voy a dejarlo. Y primero la hermana Natalia, para que haga su pregunta o de su comentario que tenía. Sí, hola, muy buenos días. Entiendo y muchas gracias por tu explicación, pero tengo una pregunta, una duda que siempre he tenido. Sí, ¿qué se dice? El significado que utiliza Pablo en esta carta de prisionero en Jesucristo, en el versículo 1 y 9, es el mismo significado en la palabra prisionero cuando él habla de estoy en mis prisiones por el Evangelio, en los versículos 10, 13 y 23. ¿O es diferente? O sea, el primer prisionero en Jesucristo es diferente al prisiones físicas, se podría decir, dentro de barrotes de los versículos 10, 13 y 23.
Buena pregunta, déjame ver. Bueno, primero él dice desmios, desmios significa prisionero, pero la palabra tiene también derivados que significan cadenas atadas. En realidad, originalmente la palabra significa como cadenas, ¿no? Por eso algunos lo traducen como en cadenas. Pero estoy en cadenas, muchos lo traducen como prisionero, porque a veces la persona era prisionero, pero no estaba literalmente en cadenas. Pablo en algunos casos no tenía libertad para salir, pero podía escribir, podría evangelizar a la gente que venía a la cárcel. Entonces, a veces hay que tomarlo no tan literal, pero literalmente significa cadenas. O sea, Ya, y ese prisionero en Jesucristo, entonces, ¿qué querría decir? sí, hay que traducir, yo pienso que hay que traducirlo como está diciendo, me han puesto en cadenas por causa del evangelio que predico de Jesucristo. O me han puesto en cadenas porque soy discípulo de Cristo. Entonces, no es prisionero de Cristo en el sentido de que es Cristo que lo tiene como prisionero, es a causa de Cristo, es a causa del evangelio. O sea, Okay. buena pregunta. Sí. Gracias, muy amable. Sí, gracias, Miguel. Jonathan, Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. buenas Perdone que no haya tardes. tenido mi cámara encendida, que estaba en otro lado, pero he estado escuchando toda la clase. Está ¿Ya? bien. Así que excelente, excelente, profesor. Me llamó la atención lo que usted dijo al principio sobre el tema de la reforma, ¿ya? Que no se le ha dado tanto énfasis a este libro, bueno, Filemón, y de verdad que yo quiero hacerle una pregunta, porque en este tiempo, bueno, acá en nuestra nación se ha hablado mucho de esto de la reforma, y de pronto hemos hablado mucho de Lutero, he escuchado mucho hablar de Lutero, y bueno, entendemos que fue usado ahí por el Señor también para que podamos tener algo de eso acá en nuestras manos, ¿cierto? Pero me preocupa el hecho, profesor, de que estemos tanto dándole la connotación a Martín Lutero y siento que hemos descuidado esta parte, justamente lo que dice usted. Justamente entonces, porque se habla mucho de las cinco solas, de solo fe, solo escritura, solo gracia, solo Dios, pero hemos escuchado nada casi hablar del Espíritu Santo o sabemos también de los apóstoles, que realmente ellos, como que no se ha hablado mucho de eso, no sé si me entiende la pregunta, y eso a mí me ha Ya, preocupado en este tiempo, porque de verdad que está muy fuerte esa parte. Así que quería saber qué piensa usted ya. referente a eso. Gracias, profesor. Sí, también. Gracias por la pregunta y me encanta la pregunta porque es justamente mi agenda secreta. eh, es de concientizar a la gente de que, no, una de mis agendas secretas, de concientizar a la gente, hay que respetar a Lutero y la Reforma. Como tú dijiste, como usted ha dicho, la Reforma ha traído digamos, ha puesto de relieve elementos súper importantes del Evangelio, ¿no? Eso ha puesto de relieve la necesidad para traducir la Biblia en idiomas vernáculos. Ha puesto de relieve la importancia de autoapropiarse del Evangelio en una forma contextual, ¿no? El problema es que la reforma también tiene su lado oscuro. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando había una guerra entre los campesinos alemanes y la élite alemana, los nobles alemanes, Martín Lutero en esa guerra toma el lado de la élite. Y Martín Lutero, si usted lee su carta en cuanto a la rebelión de los campesinos, se va a asustar. Más aún cuando usted lee no es carta, es como un tratado, ¿no? Un ensayo que él hace. Él tiene una sobre los judíos. No sé si usted nunca lo ha leído. Entonces, cuando tenga chance en la internet, búsquelo. Cartas de Martín, no se llama ensayo en castellano, ensayo o tratado sobre los judíos, y la otra se llama Tratado sobre los campesinos en Alemania. Si usted lo lee, usted va a ver que Martín Lutero tenía su lado oscuro. Martín Lutero está muy contra los campesinos. Martín Lutero hincha por la élite. Los campesinos pedían su derecho
Y Martín Lutero, como los campesinos estaban vinculados con otro líder de la Reforma, pienso, no sé, recuerdo si era Zwingli o el otro, Martín Lutero lo hace un problema teológico, pero también Martín Lutero era un poco oportunista en ese sentido de que quería el aval y el soporte no se dice, ¿no? El apoyo, quería el apoyo de la élite alemana. Entonces Martín Lutero se pone al lado de los nobles que mataban a los campesinos como si eran moscas. Cuanto a los judíos, si uno lee lo que Martín Lutero dice sobre los judíos, ¿qué hay que hacer con los judíos? Es el libreto de Adolf Hitler. Hay muchas cosas que dice Martín Lutero allí. Hay que quitar sus casas, hay que dejar que se visten de ropa especial para saber que son judíos, porque no aceptaron a Cristo, dice él, ¿no? Entonces, mira, por eso yo digo, una teología latinoamericana contextual o caribeña, bueno, eso es de todos los padres de la iglesia, toda la gente que ha hecho trabajos importantes, no son perfectos. Y Martín Lutero tampoco era perfecto. Entonces, aunque hay que celebrar las buenas cosas que trajo la Reforma, hay que ser crítico también. ¿Cómo la generación que va a venir va a ser crítico de nosotros? ¿No? Y ser crítico no significa echar todo afuera, ¿no? No sé si dicen en castellano, echar afuera el bebecito con el agua. Entonces no hay que tirar al bebé que está en el agua se ensució, no vamos a echar afuera el bebecito, vamos a echar afuera el agua. Entonces hay buenas cosas de la Reforma, pero hay que pensar que la parte social, a veces la parte social, por ejemplo, el trato de esclavos en el mundo europeo en el siglo XIX y XVIII, por mucho tiempo se usaba la Biblia para justificar el trato de esclavos. ¿No? Desde una teología. Entonces, por eso hay que ser crítico siempre. No hay que echar todo afuera, pero sí se puede criticar a Martín Lutero. Martín Lutero criticó a los que vinieron antes de él. Si hay una cosa que podemos aprender de Martín Lutero y de Calvino, es que la iglesia siempre reformanda, la iglesia siempre tiene que reformarse. Entonces, yo pienso que es bueno. Por eso también este tema de teología contextual con Filemón es muy bueno ver a la Reforma y hay que corregir. A veces hemos heredado cosas de la Reforma que nos hacen ser súper espirituales, pero no pensamos en la gente pobre o pensamos que un evangelio que trata de ayudar al pobre es comunista, marxista, pero antes de Karl Marx está Jesucristo y Hechos de los Apóstoles. Y antes de ellos está la Torá, que dice que hay que tratar bien a la viuda y el huérfano. Entonces, esas cosas hay que a veces complementar, ¿no? La teología que hemos heredado, y no significa que todo lo que ha hecho Martín Lutero era malo, pero hay que reconocer que hay lados, hay partes que no eran tan buenos. Gracias por la pregunta. Ya ves que me diste chance de hacer mi prédica favorita. Ok. ¿Más comentarios o preguntas? Pero también si usted tiene comentarios sobre cómo usted ve en las Américas, por ejemplo, hoy en día tenemos esclavitud moderna, tenemos trato de mujeres, de niños, de niñas, tenemos trabajo forzado, tenemos matrimonio forzado, tenemos situaciones de mucho abuso. ¿Cuál sería el rol de la iglesia en eso, no? Porque una cosa es analizar los textos, pero el evangelio emancipatorio que la Biblia nos da, ¿cómo vamos a aplicarlo en nuestro tiempo, no? Pero preguntas o comentarios de su parte. Estamos en esa parte ahora, entonces, por favor. Lorenzo. Muy bien, pastor. Tengo una pregunta, ¿no? Pero a través de preguntas tengo también, hoy en el día tenemos, que somos esclavos, ¿no? Pero después lo digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la esclavitud en el mundo? Y hoy por hoy, no, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró la esclavitud en el mundo? Así como secularmente, ¿no? Hay también otra esclavitud,
que nosotros somos esclavos del pecado, esclavos del diablo, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos, llámate, dar explicación? Bueno, la pregunta es ¿cuánto tiempo duró la esclavitud? La esclavitud transatlántica, traer esclavos de África a las Américas, ¿no? Digamos, algunos países en 1863, 1865, se liberaron a los esclavos, ¿no? Entonces, es una cosa que lleva su tiempo, ¿no? Entonces, comenzó cuando los europeos comenzaron bajo el colonialismo europeo, pero antes del colonialismo europeo también había esclavitud. En las comunidades milenarias de los indígenas de las Américas también había esclavitud. En África, antes que los europeos llegaron, también había esclavitud, ¿no? Entre los pueblos. En China había esclavitud. Entonces, no podemos decir que solamente los europeos tenían esclavos. Todos hemos pecado, ¿no? Pero cuando hablamos de la influencia de la esclavitud transatlántica, tiene un elemento racial, porque digamos, la teología allí se mezcló con una antropología donde se vio a la gente de África, a la raza africana o la raza negra como no humana. Entonces, esa combinación, ¿no? Por ejemplo, los judíos siempre tenían esclavos. En el Antiguo Testamento los hebreos tenían esclavos, pero no dicen que el esclavo no es ser humano. Tenían esclavos por endeudamiento, así, ¿no? Entonces, depende cómo uno lo ve. Pero la esclavitud, pero la moderna todavía existe, ¿no? Y sí, todos somos esclavos del pecado, claro, eso es cierto. Todos los seres humanos somos esclavos del pecado. La pregunta es, cuando Pablo dice, tienes que aceptarlo como hermano, tanto espiritualmente como en la carne, parece que Pablo está diciendo que no solamente es una cuestión espiritual, pero hay que haber cambios en el trato que se le da al otro ser humano, me parece a mí por lo menos. Bueno, no sé quién era primero, Cristian o Michael. Después yo, profesor, después. Ok, yo, profesor. Sí, tengo una duda. Por favor, si me podría ayudar. Hablando de la esclavitud, vemos que la esclavitud, de alguna manera, también, aunque sea a temprana edad, era parte de la iglesia. Veo que se ve que Pablo poco a poco pues, cambiando esta noción de esclavitud, claro, aún sabiendo de que claro, era malo, pero era una costumbre secular, una costumbre del mundo, y eso me da a entender de que Dios de alguna manera en el mundo antiguo, en los primeros años del cristianismo, y años más atrás, permitió la esclavitud hasta cierto tiempo, después fue corrigiéndose, pero permitió la esclavitud incluso entre personas creyentes en Dios. Por ejemplo, el pueblo hebreo que tenía esclavos. Permitió Dios la esclavitud dentro de creyentes en Dios hasta que llegó el tiempo y Dios lo comenzó a modelar, a moldear. Eso me genera una pregunta, profesor. ¿Eso quiere decir que hoy en nuestros tiempos, actualmente, hay la posibilidad de que también nosotros estemos acarreando costumbres que Dios también a veces permite, pero va a llegar el momento de que Él nos va a dar el entendimiento? ¿Existe esa posibilidad de que nosotros haya un costumbre dentro de la iglesia que creemos que es lo correcto, pero al final Dios va a alinear? Esa es mi duda. No sé si me logré entender. Es una buena pregunta. Me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta. Sí, me gusta la pregunta. Yo pienso que sí. Yo pienso que, claro, vemos en el Antiguo Testamento que Dios permitió, ¿no? Como dice Pablo en Hechos 17, Dios ha permitido que los pueblos sean ignorantes y que sigan dioses falsos, pero eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo, ¿no? Y lo mismo con la esclavitud, lo mismo con el trato a veces de la mujer o de los niños. Hay cosas que son culturales, que el evangelio va cambiando. Y yo pienso que en nuestro tiempo también. Yo les voy a decir algo con mucho cariño y espero que no se enojen conmigo. Yo pienso que un punto ciego de la iglesia en las Américas, porque es bueno hablar de los europeos, pero
Es bueno hablar de nosotros mismos. Un punto ciego, yo pienso, es el trato de los pueblos indígenas. Yo pienso que en muchos países, para el turismo, con mucho orgullo, tenemos culturas milenarias, en los Juegos Olímpicos se muestra el orgullo de los pueblos originarios de las Américas, chévere todo. Pero cuando vemos los índices de desempleo, los índices de enfermedad, los índices, cualquier índice social económico de los pueblos indígenas de las Américas, siempre están abajo de la escalera. Ahora, eso es el mundo secular. Pero también en la iglesia, a veces yo he notado de que hay un trato desigual con los hermanos indígenas. No sé si ustedes están de acuerdo o no. No voy a mencionar nombres de países, pero he estado en diferentes lugares donde he notado de que se trata a los pueblos indígenas como si son niños, como si no pueden pensar por sí mismos, como si todo lo que tienen de su cultura ancestral es diabólico, como si no su antropología, su herencia, sus cuentos, su historia no tiene ningún valor. Ahora los hermanos cristianos vamos a evangelizarlos para que se convierten en más seres humanos, ¿no? Y lo digo a propósito un poco fuerte. Yo he visto a veces que iglesias no dejan comer a los hermanos indígenas en una reunión de líderes importantes, comen en otro lugar. Yo lo he visto. Entonces, yo pienso que lo que dice el hermano Michael, yo pienso que tenemos que hacer una autoevaluación de cómo tratamos, en este caso, indígenas. A veces puede ser inmigrantes, ¿no? A veces la iglesia misma puede discriminar, tratar mal a grupos de inmigrantes, y en cada país es diferente grupo, ¿no? Entonces, allí pienso que tenemos que pensarlo con el Señor. ¿Y qué diría Pablo a nosotros si estaba hoy con vida? ¿Qué le escribiría Pablo a mi iglesia o a su iglesia, a nuestras iglesias? ¿No? Bueno, hermano Cristian. Sí, buenas tardes ya, hermano. Yo quería plantear que efectivamente la esclavitud, la verdad es que siento, tengo una sensación que aún persisten muchas personas que aún no conocen al Señor, que muchas veces sienten que, por ejemplo, son esclavos de su trabajo, creen que a veces sus esposas son también parte de sus esclavos por la forma en que las tratan, o sus hijos. Entonces, siento que en nuestra sociedad hoy en día aún persiste mucho la esclavitud, pero de diferentes formas, de una forma muy distinta a la otra, pero aún persiste. Entonces, cuando nuestro hermano Lorenzo preguntó eso, ¿hasta qué tiempo ha durado la esclavitud? La verdad es que yo pensé que hasta ahora iba a seguir probablemente hasta cuando venga hasta la venida de nuestro Señor. Claro, Entonces, claro, tenerlo eso muy presente. Yo quería hacerle claro. una pregunta también, Sí, hermano, porque se la hizo nuestro hermano Fausto Liriano de la clase anterior, que es si usted conoce algún recurso bíblico que también nos pueda aportar dentro del contexto de este curso, que nos pueda servir después en esta carrera y en esta misión del Evangelio para también ayudar a otras personas. El hermano Fausto igual nos dio algunas páginas web, nos dio algunos software, pero de pronto también sería ok, bueno que usted pudiese, bajo su experiencia, chévere. toda su carrera, que me imagino ha utilizado muchos recursos bíblicos, y que nos Está pueda bien, compartir ahí en el chat está o bien. de alguna manera. Eso, hermano, muchas gracias y que Dios le bendiga y a todos nuestros hermanos también. Sí, excelente, excelente pregunta. Voy a pasarle a la hermana Leticia esta semanita. Le voy a pasar una hoja con algunos recursos. Sí, gracias por la pregunta. Hermano Felipe. Felipe tenía la mano, ¿no?
Su micrófono está apagado, hermano. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Bien, hermano. Bueno, la esclavitud definitivamente aún ahora persiste, pero en su forma diferente, ¿no? Pero lo Claro, que quería claro. preguntarle era esto, hermano. ¿Qué nos dice o qué nos puede decir en función a Filemón sobre la discriminación que aún existe y persiste bastante en las iglesias evangélicas? Inclusive hay algunas denominaciones bien selectas. Muchas personas que son de un nivel socioeconómico que está por debajo de ese grupo, simplemente no son bienvenidos. No se les vota, pero hay otras maneras de que se vayan, ¿no? De decirlos, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Aquí Claro. en el medio donde yo vivo, hay denominaciones que tienen, que hay así. Entonces, a ver, ¿cuál es su opinión, hermano? ¿O qué nos puede decir respecto a ello en función a Filemón que estamos analizando? Sí, sí, claro. El punto es exactamente eso, ¿no? La teología contextual nos hace ver que la Biblia nos pide un comportamiento diferente al mundo, y el comportamiento de racismo, discriminación, de prejuicio, no es del Evangelio, ¿no? Entonces, la transformación de la sociedad comienza con la transformación de la iglesia, donde hay iglesia, y muchas veces es la inversa. En vez de que la iglesia evangelice la sociedad evangeliza a la iglesia anda detrás de lo que hace el mundo. Y entonces, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, pero yo no quiero hablar mucho de Estados Unidos, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, mencionamos a otros países y no nos vemos nosotros mismos, ¿no? Pero en todos los países hay discriminación racial, ¿no? Y discriminación socioeconómica. Pero en Estados Unidos hay iglesias de blancos y de negros, ¿no? De morenos y de... en muchos lugares hay iglesias donde vemos que automáticamente no se acepta a ciertas personas de cierta clase social, o gente indígena, o gente afroamericano, o afrocaribeño, o afro. Entonces, el problema de la discriminación, del trato de la gente, es un problema del pecado humano, ¿eh? Más grande aún, o peor aún, es el problema de teologizar el pecado humano. Entonces, cuando en la historia de la iglesia se usan textos para decir que tal pueblo tiene una maldición, o que tal pueblo no es importante, cuando la gente comienza a leer los textos bíblicos desde una perspectiva donde nosotros somos los escogidos y los otros son los paganos que podemos matar o que podemos tratar de forma mala, porque no conocen a Cristo, entonces podemos hacer con ellos lo que queremos. Esa actitud no es cristiana, no es bíblico, porque dice la Biblia, Cristo nos amó aún cuando éramos pecadores. Y el ser humano, como creación de Dios, pide un trato de amor, de caridad a un nivel muy alto, porque está creado en la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la pregunta de usted, pienso que es más que una pregunta, sería animar a todos a autoevaluarnos en qué formas contribuimos nosotros a situaciones de onésimo en nuestro contexto, y en qué forma podemos alertarnos como iglesias, como hermanos, como gente, para la liberación y para la autogestión de los pueblos y de gente que conocemos. Hay un aspecto global, internacional, nacional de este tema, y en las planillas que puse ahí en el PowerPoint, usted va a ver que le puse algunos, ¿no? Esclavitud moderna y todos esos temas, ¿no?
Pero a mí me gusta no quedar allí, porque es fácil quedar allí. Es fácil hablar de lo que otros hicieron mal. Es fácil decir los alemanes en la Segunda Guerra Mundial discriminaron a los judíos, los mataron. Oh, qué terrible eran, ¿no? Es fácil decir los españoles cuando llegaron acá, mira cuántos indígenas mataron. Está bien, es cierto también, no estoy diciendo que no es cierto. Pero muchas veces cuando hacemos eso no nos fijamos en nuestra propia responsabilidad ante nuestro Onésimo. Cada cristiano tiene que preguntarse en qué forma contribuye a la esclavitud moderna o a la opresión de otro ser humano, ¿no? Hermano o hermana Davis, no ubico si es masculino o femenino el nombre. Hermano, disculpe. Varón, varón. Hermano, rapidísimo, primero agradecer por el tiempo de enseñanza y lo otro es respecto a lo que estaba escuchando, genial me parece los aportes y recordar un poco de que la Biblia, las escrituras, la Torá, el nuevo pacto, es la palabra, la voz de Dios escrita, ¿no? Manifestada a través de los tiempos y permanece para siempre porque así Dios lo ha permitido. Lo que sucede es que a través de diferentes generaciones pues le han dado un uso equivocado porque es un poder. Tal vez es el poder mayor en el mundo, inclusive que muchas otras. Y ese poder ha sido mal usado, pero después, bueno, ¿no? Pero nosotros, a Dios le corresponde el juicio. Nosotros tenemos que retener lo bueno, ¿no? Y desechar lo que creemos que no es. Y actualmente también sucede lo mismo con la esclavitud, ¿no? Es algo horrible, no es que Dios lo inventó, Dios encontró eso en el mundo, porque dio libertad al mundo. Más bien el día a día trata de quitarlo. Y nosotros tenemos que colaborar con el Señor en quitar eso, primero en nuestras casas, en nuestra vida misma, en que yo mismo me esclavizo, o a mi familia en qué le esclavizo, en mi congregación en que yo siendo esclavizante, rechazando al prójimo que no debo, en vez de darle la bienvenida como el Señor lo salva, ¿no? A eso también entiendo y lo que aportó la hermana cuando dice Pablo que soy esclavo del Señor, ¿no? El Señor Yahshua, el Mesías, en que se refiere a que es esposado, es casado con Cristo, está comprometido su vida entera, ¿no? Con Él, y Él no lo dice como una queja de que soy esclavo, sino cuando es de felicidad, estoy gozado, me gozo con el esposo de la novia, ¿no? Y ese es el evangelio que actualmente tenemos que permanecer y cuidado con el poder que Dios nos ha permitido conocer y en este curso, ese diplomado, estoy muy agradecido, de verdad, porque nos perfecciona para lo que después de esta clausura, pues, en las luchas diarias que tenemos, y yo creo que Dios nos va a dar más responsabilidades, porque a mayor conocimiento, más responsabilidad nos va a exigir de Dios, y con mucho gusto que vengan más responsabilidades. Gracias, estimado, mi aporte. Amén, amén. Excelente, no quiero agregar nada, solo ahora me ayuda a recordar que tengo que dar una aclaración. Cuando la hermana preguntó sobre la palabra en griego, desmios, yo soy prisionero a causa de Jesucristo, yo lo traduciría, allí la palabra es cadenas. La palabra que Pablo usa para decir que es esclavo o servidor de Cristo es otra palabra, es la palabra doulos. Cuando Pablo dice yo soy esclavo de Cristo, es la palabra doulos. Aquí en Filemón, él usa la palabra literalmente, está en prisión. Es una carta de Pablo desde la prisión. Aquí no usa la palabra doulos, aquí usa la palabra, quien es el doulos acá es Onésimo. Pablo es de Cristo prisionero. Entonces, ahí hay que interpretarlo que el Cristo no lo está encadenando, pero está encadenado por la causa de Cristo. Pero lo que dice el hermano Davis, en otros textos dice Pablo, sí, yo soy esclavo de Cristo, yo soy servidor de Cristo en una forma muy profunda, soy doulos, tu Jesús, soy doulos de Cristo, servidor o esclavo. Otra palabra en griego. Sí, gracias. Bueno, ya la tortilla, el estufado, el ceviche, la empanada está llamando. Entonces, ya se pusieron quietecitos porque ya la comida está tarde. Bueno, fue un placer darles la clase. Que el Señor les bendiga. Espero que sigan avanzando en sus estudios. Voy a estar en Perú algunos días, entonces aprovechamos para pasar alguna información a la hermana Leticia para que comparte con ustedes. Para mí fue un placer estar con ustedes.
Sigo orando porque el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo les siga ayudando para profundizarse en los temas y que teología siempre sea no solamente del libro, pero que sea contextual, no solamente para ir al cielo, pero para cómo vivir hoy en el mundo. Eso es teología contextual. Porque ir al cielo ya está en Cristo, ¿no? Eso no hay problema. El problema es de vivir con Cristo acá en el mundo. Gracias, bendiciones.